En un hospital, el tiempo y las horas se pasan muy lentamente. El turno de la noche se caracteriza por ser de menor actividad, pero las condiciones en las que uno le toca trabajar, sumido en el cansancio, en un ambiente que siempre resulta un poco sombrío y, cuando no, hasta hostil, son un poco agotadoras. Entre las enfermeras, médicos de guardia y el personal de seguridad no existen muchas maneras de entretenerse. Alguna que otra radio, periódicos del día anterior, revistas. En las noches más oscuras, de lluvia y tormenta, cuando las circunstancias son propicias, hay quienes se reúnen en algún rincón apartado para relatar distintas historias de terror y leyendas, cuentos de esa naturaleza, cuidando de no dejar desatendidos a los pacientes que precisan de una mano. Algún puñado de los miembros del personal se sientan en un círculo y se absorben en las historias. Entre tantas narraciones, la más destacable es la intervención de una de las enfermeras más viejas, Mercedes, que jamás hablaba y rara vez participaba en aquellos encuentros. Durante una madrugada en vela en el hospital contó con su propio testimonio una historia que era conocida pero poco clara. Carraspeó antes de empezar. Mucho tiempo atrás, en la década de los 70, tuvimos de paciente a un viejo. Tenía 84 años el señor Larreta, que llegó con un cuadro agudo de peritonitis. Tuvo una operación de urgencia y, apenas cortaron su abdomen y escarbaron dentro suyo, dijo con un lenguaje crudo, típico entre cualquiera de sus colegas. Descubrieron, continuó, que sus tripas estaban carcomidas por el cáncer. Los doctores cerraron la herida y lo pusieron en la sala del pabellón 3. Allí iban a parar los más desgraciados, con enfermedades terminales, los pacientes que ya no tenían más remedio y que aguardaban muchas veces con grandes dolores a que les llegara su hora final, su partida definitiva. Nadie quería atender al señor Larreta, nadie quería estar cerca suyo. 2 meses de dolor se habían convertido en profunda agonía en los últimos días. Junto a distintas drogas y medicinas, su salud mental desapareció, había descendido a una locura desenfrenada. El procedimiento rutinario para una persona en aquella situación era la morfina, dormirle hasta que su cuerpo finalmente no pudiese aguantar más y sucumbiera, pero sin dolor. Por alguna extraña razón médica, no podían sedarlo. Se había vuelto extremadamente agresivo, no quedaba más remedio que atarlo a su cama. Las enfermeras que tuvieron la poca fortuna de tener que atenderlo durante sus últimos días se veían víctimas de escupitajos y amenazas que provenían de lo que parecía ser un esqueleto, pálido y con todo el abdomen hinchado, ennegrecido, pero que aún conservaba una energía sin igual, incluso demoníaca se había comentado alguna vez. El señor Larreta, que había sido transferido a un cuarto alejado, cayó en un coma profundo durante los últimos 2 días de su vida. No era simplemente un estorbo, como muchos pacientes pueden resultar a los médicos que les toca tratarles, para los que luego de años y décadas todo se vuelve una rutina, que deshumaniza todo el carácter humano del trabajo. El señor Larreta era un dolor de cabeza, de estómago, de muelas, era una pesadilla. Se sintió el timbre de uno de los pacientes, dijo Mercedes. Sin perder tiempo, había girado su cabeza para notar, primero con extrañeza, después con preocupación y segundos luego con horror, que el tablero señalaba la habitación del señor Larreta. Aquella noche llovía muy fuerte, en el piso se encontraban solamente ella y una compañera, que se había rendido al sueño algo más de media hora antes. No tardó ni 10 segundos en despertarla para hacerle saber lo que acababa de ocurrir. Llamaban del cuarto del señor Larreta, el viejo moribundo que estaba en coma y tenía manos y pies atados a la cama. Ella se negó a hacer nada, mucho menos a la idea de ir a ver qué ocurría, pero alguien tenía que ir. Giró por 2 pasillos. La iluminación, más precaria en aquella época, creaba un ambiente sombrío, que daba nervios. Una de las luces titilaba. A 20 metros se encontraba su destino. No tenía sentido hacer esperar a nadie, y lo mejor era acabar con todo más pronto que tarde. Sin querer entrar en pánico, se convenció ingenuamente que sin más, el señor Larreta se había despertado y de alguna manera deshecho de sus ataduras y que no tenía otra intención que pedir ayuda. Al acercarse fue notando con espanto cómo la puerta estaba entreabierta, invitándola a entrar a una habitación sumida en una oscuridad terrorífica. El interruptor no hizo nada, mientras la puerta se abría de par en par, la luz del pasillo se filtraba y iba dejando el cuarto en penumbras. Pero no bastaba más que la luz de un rayo para dejarle ver con claridad lo que ocurría. El contorno de una figura se dibujó frente suyo. La mirada maniática del señor Larreta se fijaba en ella, 3 metros más adelante, y a su costado una herida profunda a lo largo de todo su abdomen, tan profunda como para que los intestinos se le hubiesen caído y le colgaran. No necesitó más para salir corriendo. Tenía un teléfono, pero no pudo ni siquiera pensar en él. Presa del terror, no supo más que hacer que esconderse. Su compañera no estaba allí. Sentía gemidos y gruñidos que se iban acercando. Era él, arrastrando sus 10 metros de intestino por los pasillos. Se asomó por encima del mostrador. Ahora estaba como 5 minutos atrás, frente suyo, mirándola inexpresivo.
Su cara no tenía aspecto de tener vida, además de que los ojos estuviesen inyectados en sangre y anormalmente abiertos, de una manera tan macabra que casi eclipsaba el hecho de que sus tripas estuviesen casi por completo fuera de él. El horror que sintió en aquel momento no le permitió ni siquiera gritar, no podía respirar. Él sonrió. La expresión más maligna, más demente y perversa que jamás había visto, dijo Mercedes. Sin poder apartar la vista, solamente se fijaba en la figura del viejo. En un arrebato de inconsciencia, su faceta de enfermera pesó más que su sentido común, y se inclinó levemente hacia adelante con la intención de preguntarle, horrorizada, cómo se encontraba. No eran las mejores circunstancias para cumplir con su trabajo. Como es obvio, fue inútil. El señor Larreta comenzó a reír, mientras un líquido grisáceo salía de su boca y se ponía en marcha hacia el ascensor. Puso un pie dentro, luego el otro, apretó un botón, las puertas se cerraron, con varios metros de intestino todavía esperando en el pasillo, y descendió. Lo que ocurrió después no hace falta decirlo. Sus entrañas parecían un estofado de carne podrida. El ascensor quedó inundado en sangre y otros líquidos. Realmente parecía que se había empezado a descomponer por dentro hacia afuera. Más de un médico no pudo aguantar el vómito al ver aquella escena. Por aquel tiempo hacíamos bromas, decíamos que probablemente ya hubiera muerto antes, que según lo que yo contaba, dijo Mercedes, seguramente hubiese estado poseído por algún espíritu, por el diablo, cosas de ese estilo. Pero con el pasar de los años, esas bromas fueron convirtiéndose en verdades para más de uno. Mucha gente que trabajaba antes acá, en esa época, llegaba a jurar por sus vidas haber visto, en las noches más sombrías, pedazos de intestinos arrastrándose lentamente por los pasillos, como gusanos, enfilados hacia el ascensor, acompañados de un hedor asqueroso, como salido del infierno.